Hola, amables televidentes, bienvenidos a Balance Financiero en su entrega de esta semana. Nosotros muy contentos porque ya estamos en el aire, siempre con nuestros comentarios y nuestras informaciones frescas, llevadas en un lenguaje llano para que sea asequible a todos los segmentos de la sociedad. Y nuestros comentarios radican siempre en las finanzas, la economía, la contaduría, los impuestos. Ustedes saben que tenemos diferentes segmentos. Este es del mundo de los impuestos al final de los primeros, que le llamamos el cierre deluxe, y donde participan Norma Ida y Francisco Canahuate. Nosotros seguimos acusando al colega Alcedo Ramírez, quien está en unas merecidas vacaciones, y ya pronto estará de regreso para todos ustedes. Así que los fans, los que siguen a Alcedo Ramírez, por favor no desesperarse, no os desesperéis. Nosotros tenemos a Francisco Canahuate en el estudio, pero está como un poquito reservado por allí, y en cualquier momento él entra en el set. Sí que tenemos con nosotros a uno de los directivos del Instituto de Contadores Públicos, su secretario general, y más que su secretario general, el aval de que nos sentimos su hermano y su amigo, el licenciado Felipe Montero, a quien damos la bienvenida, saludamos con mucha deferencia y prometemos pues traerle un programa diferente y bastante movido, dinámico con él. Pues, bienvenido, colega Montero. Gracias, licenciado. Pues nosotros traemos en principio los comentarios económicos. El Banco Central de la República Dominicana ya ha emitido su boletín en lo referente al comportamiento de la inflación en el pasado mes de abril para completar el primer cuatrimestre del año, y en ese sentido o adicionalmente ha mantenido reuniones con la Asociación de Bancos Comerciales que dirige nuestro fraterno amigo el licenciado López Valdés, José Manuel, y también y alrededor de esto han salido a relucir una serie de informaciones que ameritan los comentarios nuestros. Estamos cerrando la semana del contador, y en el programa pasado tuvimos la oportunidad de tener uno de los directivos, y ahora para la apertura y ahora para el cierre, pues nada mejor que poder compartir estos temas de contaduría con el licenciado Montero. Nosotros siempre llegamos a nuestros televidentes bajo la fina cortesía de los supermercados Bravos. Supermercados Bravos son los expertos en vender barato, siempre con atractivos descuentos para los asiduos, y los martes esos 36%, ese 36% de descuento en frutas y vegetales. También llegamos a ustedes bajo la cortesía del arroz El Molino. El arroz El Molino es el más selecto de todos los selectos, el producto deluxe de Fongamundi y compañía, Sociedad Anónima. La Novia de Villa son los especialistas en los baby shower. Entonces cuando nos invitan a un baby shower, lo primero que vemos si la tarjeta dice Novia de Villa, y si no dice, hacemos que lo cambien, bajo condición de no asistir, porque para que un baby shower sea efectivo tiene que ser bajo el amparo de la Novia de Villa. Como no, Veleo Esenfa, la escuela líder en entrenamientos en República Dominicana. Y caramba, luego de mencionarles nuestros patrocinadores y los temas que tenemos en carpeta, pues vamos a una breve pausa y ya estamos regresando para compartir el espacio con el licenciado Montero. No se muevan. El Banco Central ha medido el comportamiento de los precios, el IPC, de los últimos 30 días, entiéndase del 1 al 30 de abril del año 2014, un mes atípico porque en él se concentra la principal actividad, que es la de la Semana Mayor, y también atípico porque en ese mes concluyen las declaraciones de impuestos que comenzaron en marzo con las personas físicas, y en abril la mayoría de las empresas que tienen cierre en año calendario. Entonces, bajo ese esquema,
según las estadísticas oficiales del Banco Central, pues los precios tuvieron una variación de 0.43%, que dicho en un léxico bien digerible, menos del medio por ciento. Lo que costaba 100 aumentó 0.05, menos un poquito, porque 0.43 es menos que 50. Con ese comportamiento y que está muy cónsono con lo que va de año, pues la inflación se ubica en 1.53, ubicándose en el rango menor de lo permisible en la proyección realizada a 5 años por esta entidad. Lo que quiere decir que estaríamos cerrando un año por debajo del 4%, sin llegar al 5%, a sabiendas de que el rango establecido entre 5 y 6. Uno más, uno menos. Bueno, y adicionalmente ya decíamos en la introducción de esta reunión de el sector financiero del país con el gobernador del Banco Central, donde se revisó la situación de la inflación acorde con este informe, pero sobre todo donde el gobernador del Banco Central hizo anuncios precisos donde garantizaba la estabilidad cambiaria. Licenciado Montero, estas actividades económicas naturalmente que impactan la contaduría. Así es. Y no sé cuál es la posición del Instituto de Contadores con relación a estas mediciones que realiza el Banco Central. Y digo la posición porque al preparar una declaración de impuestos hay que tomar en consideración la reexpresión de las cifras. Hay que determinar las ganancias o pérdidas cambiarias. Y estos cálculos se hacen en base a cifras que suministra el Banco Central. Sabemos esto de las pérdidas compensables en la declaración de impuestos, que en los primeros 4 años pues, puede ser de un 20%, y ese 20% se indexa en base a estos índices de inflación a que nos estamos refiriendo. No sé, se ha hablado mucho de si se puede ser juez y parte, o sea, tomar las medidas económicas y al mismo tiempo dar las mediciones efectivas, es como ir a la urna a votar y después contar los votos. Sí, sí, exactamente como usted dice, de que el Banco Central realmente es el que produce estos índices, estos indicadores de los niveles de inflación ocurridos en la economía durante un periodo de tiempo determinado, y que realmente tiene un impacto en el cálculo de los impuestos, porque hasta hace unos años no permitían como gastos deducibles el efecto de la inflación en las partidas no monetarias, sobre todo en partidas como el inventario, y eso realmente ha sido un logro para los contribuyentes, que hasta hace 4 o 5 años no nos permitían utilizar ese beneficio que es el efecto de la inflación en las partidas no monetarias. Y como usted dice, o sea, se puede decir que el Banco Central es juez y parte en la producción de esos indicadores, pero es que yo pienso que en el país no tenemos otro organismo que pueda encargarse de producir esos indicadores. No sé si habrá alguna experiencia internacional en países desarrollados en los cuales esas cifras pudieran ser auditadas, y al decirse auditadas estamos hablando de peritos contadores expertos en economía, versados en la materia, que pudieran pues decir, sí, bueno, la muestra fue tomada de una manera científica, fue aleatoria y realmente las tabulaciones son correctas, y bueno, podemos justificar de que haya una inflación de 0.43 con una gasolina que nos reporta Alcedo Ramírez desde Houston, que ahí está a $3.30 el galón, $3.30, y acá sobrepasa los $6. Entonces, con esas variables, decir, bueno, sí, la inflación es sostenible, una tasa de cambio que oscila en un estándar devaluativo de 2 pesos por año, 2 pesos. Ese fue el caso de el 2013, el 2014 tiene la misma proyección, y el presupuesto nacional está elaborado con esa expectativa o una mayor.
Entonces, como si el Instituto de Contadores pudiera dar un grueso servicio a la sociedad, a la economía, al país, diría yo, especializando, sugiriendo, interviniendo, a fin de que se pudiera como tener una voz independiente que valide estas partidas. Sí, es una buena opción la que usted plantea, de que realmente, sin importar de que el Banco Central siga produciendo los indicadores, pero que pudieran haber algunos peritos especializados y que pudieran validar la veracidad de esos indicadores, porque creemos solamente en lo que nos está diciendo el Banco Central. Estoy muy de acuerdo con la posición suya. Y desde el punto de vista del incremento que hemos visto, sobre todo entre el año 2012 y el 13, en la devaluación de la moneda, yo pienso que es ajustando esa tasa que en el año 2003-2004 se disparó a 50 por 1 y que de repente en el 2004 se ajusta a 28 por 1. Sin embargo, los costos operativos de las entidades, de las empresas, se quedaron a la tasa de aquella época. Entonces pienso que lo que están es dejándola ajustar un poquito para corregir esa desviación. Sí. Y para armonizar con los exportadores. Porque eso provocó la quiebra de muchos productores que sus servicios y bienes estaban dirigidos a la exportación. Claro. Entonces lo que están es ajustando un poco para tratar de corregir esa desviación, que yo entiendo que todavía la tasa está un poco baja con relación a los costos. Porque la verdad que esto de la tasa cambiaria y el valor del peso con relación a la moneda fuerte, como es el dólar, el euro, la libra, pues puede ser relativo, porque lo que importa es cuánto le rinde ese dinero a usted. Claro. O sea, aquí viene un extranjero y dice, mira, pero ¿tú crees que con $60 que yo cambie? Pues digo, no. Ellos dicen, cambio $100, me dan mucho dinero, me dan 4.330 pesos, pero en un almuerzo tengo que vender $100 más para poder comprarlo. Sí. Entonces lo que importa es cómo me rinde ese dinero. Si fuese como el caso de aquellos países suramericanos y el mismo México, que tuvieron que eliminar cero, y Venezuela, dije suramericano, porque tú con $50 eras millonario, te daban millones. Bueno, pero ¿te rendía el dinero o no te rendía? Te rendía. Pues lo importante es poder establecer la relación poder adquisitivo, valor de la moneda, que creo que es un jueguito, es una magia que tienen que hacer los países. Lo de dejar deslizar la tasa muchas veces busca el atractivo de incentivar al exportador y por ende atraer turistas, porque el turista dice, bueno, ahí la moneda es más está más devaluada, vamos para allá. Sí, eso es muy importante. O sea, la tasa de cambio de una economía tiene que estar muy vinculada a lo que es su modelo económico. O sea, una empresa, un país que su modelo económico está definido hacia las exportaciones, no le conviene tener una tasa baja. Claro. Le conviene devaluar su moneda. Moneda fuerte. Sí, claro. Tenemos el ejemplo de China, donde China incluso ha sido sometida a la OMC por los norteamericanos, por Estados Unidos, tratando de que su moneda la traten de revaluar un poquito, pero como su economía está enfocada en los bienes y servicios hacia el exterior, pues los chinos no han querido ajustar su moneda. Entonces, eso no pasa a nosotros, que si nosotros, por ejemplo, en materia de turismo, queremos atraer turistas, pues nuestra moneda todavía, en relación con los países del área, tenemos que seguirla dejando devaluar un poquito hacia 45, 50. Pienso que por ahí que va. Bueno, y hablando del valor de la moneda y la comparabilidad de las cifras en los estados financieros, la información financiera, cual que fuese, pues creo que hay un paliativo que se llama las normas internacionales de información financiera, donde lo que persigue es estandarizar
los reportes que producen los auditores, los contadores. Nos gustaría hablar con usted un poquito de esto de las normas internacionales, porque recientemente el Instituto de Contadores, no sé si con motivo de esto de la Semana del Contador, pues ha hecho una serie de pronunciamientos. Ha hablado de control de calidad, se ha expresado sobre reglamento para registro de firmas y implementación de normas de adopción, ya soy viejo. Me gustaría tener su opinión sobre estas tres vertientes, que nos hable de una manera desplayada, pero nos permite hacer una breve pausa para que los televidentes se acomoden y puedan escuchar su exposición pausada. Ningún problema. De regreso para nuestros televidentes aquí en Balance Financiero, una interesante conversación con el licenciado Felipe Montero, quien es el secretario general del Instituto de Contadores. Parece que el licenciado Montero va a tener que elegir entre terminar la gestión o seguir en una nueva posición en la dirección del instituto, porque recibimos la noticia acá en el programa pasado que ya en junio, que es el próximo mes, tenemos elecciones. Pues nosotros agradecemos a los supermercados Bravo su patrocinio a este segmento de Balance Financiero. También recordarle a los televidentes que nos pueden seguir después de acá del canal 24 del cable y 69 del aire por las facilidades que ofrece YouTube, ya que allí tenemos un canal que se llama Programa Balance Financiero, y sobre todo aquellos que quieren recomendar nuestras ediciones Allende los Mares, para esa familia que está allá en el Bronx. Mírame, estoy ahí, busca en YouTube Programa Balance Financiero. Dejamos sobre el tapete el tema de la práctica profesional en República Dominicana. Citamos 3 puntos, pero son más. Nos gustaría que eso usted haga una aliación con lo que sería como una relatoría de lo que ha sido la Semana del Contador. Sí. En primer lugar, voy a decirle que hoy finaliza la Semana del Contador, la celebración de la Semana del Contador, en la cual desplegamos un sinnúmero de actividades muy importantes. Yo particularmente comenzamos la semana en San Juan de la Maguana con una charla con los colegas de allá y mi tierra también, sobre el impacto de las reformas fiscales en la recaudación del Estado. También participamos aquí en una ofrenda floral a los padres de la patria, luego en una misa en la iglesia de las Mercedes por los contadores ya fallecidos y por la vida de sobre todo por los contadores que murieron en el año 2013, nuestro amigo y hermano Genaro, que en paz descanse. Y luego participamos en un almuerzo con una representación importante de la clase allá en la sede de nuestro instituto. Ahí el tema obligado fue el programa anterior de nosotros, donde el licenciado Pérez y yo estuvo dando algunas exposiciones y fue sometido a unos criterios fiscales aquí. Ok. Con respecto a la segunda parte, sobre el proceso de adopción de las normas de información financiera y de auditoría, y las normas también para el sector público y para las pequeñas y medianas empresas, yo siempre he dicho de que ese es un proceso que no tiene reversa, porque es un proceso que no depende de la voluntad de nuestro gremio, depende de un proceso que hemos venido viviendo, que es la globalización de las economías. Producto de la globalización de las economías, los organismos reguladores de la profesión han determinado de que no es posible la comparabilidad de la información financiera en los mercados si no iniciábamos ese proceso de estandarización que arrancó en los años 80 y que en nuestros países de América Latina ha sido tortuoso, pero realmente hemos avanzado. En la República Dominicana, que se adoptan las normas en el año 99, iniciamos un proceso de divulgación e implementación de las mismas, y el avance no fue significativo en los primeros 15 años, pudiéramos decir, pero que hace 2 o 3 años
hemos logrado avanzar muchísimo y yo creo que la parte más importante ya ha sido superada. El año pasado nosotros también emitimos una resolución en la Junta Directiva donde ratificábamos que el uso de las normas eran los principios básicos en la República Dominicana y que la fecha límite era el 31 de diciembre del año pasado. La fecha límite para entrar en vigencia. Para entrar en vigencia. Y dábamos una especie de dispensa buscando una salida para aquellas empresas que por algún motivo no habían podido adecuar sus estructuras a las normas porque no era fácil, que tenían un plazo de 1 año para que pudieran a tono sus estructuras con las normas. Ese año es el 14. Sí, el año 14, diciembre del 2014. El que discurre. Sí, el 31 de diciembre de este año es la fecha límite para que todas las empresas en la República Dominicana puedan adecuar sus estructuras. Eso quiere decir que el no cumplimiento, porque pudiera ser que la empresa, bueno, yo no soy miembro del Instituto de Contadores y mis contadores no lo son. O mis contadores no son graduados, porque hay de todo en la viña del De todo Señor. un poco. Entonces, eso lo que indica es que la empresa se está exponiendo a recibir una opinión con salvedad, una opinión calificada. Así al momento de ser auditada. Así es. Lo cual afectaría hasta en su crédito bancario. Sí, porque la información financiera es muy importante para los usuarios de hoy en día. Las empresas que no tienen sus estados financieros auditados tienen muchas dificultades para acceder a crédito en la banca regulada. Y estamos hablando de que la banca regulada es quien puede otorgar facilidades a unas condiciones muy diferentes a la banca no regulada. Entonces ya por ahí eso es un peso muy importante. Pero también otro evento muy importante en el año 2013 fue que nosotros pudimos sacar un reglamento para la regulación de la práctica independiente, llámese para la regulación de firmas. Claro. Fue un reglamento que también nos trajo un poquito de trabajo sacarlo, porque habían posiciones opuestas a la regulación, como es siempre, pero al final pudimos consensuar un reglamento. Y estamos trabajando ahora para iniciar el proceso del control de calidad de la práctica independiente en la República Dominicana, porque no es posible que nosotros como país no tengamos una práctica con los requerimientos de calidad que se exigen hoy en día en el mundo. Correcto. Y eso es un requerimiento de los organismos reguladores como IFAC, sobre todo IFAC, y yo hice un compromiso con la Junta Directiva de que en la próxima Junta, si yo soy parte de ella, vamos a sacar el control de calidad. Esa es una buena expectativa por el momento, más que promesa. Y nos gustaría en ese mismo giro conocer a qué entonces, como qué iría usted en la Junta Directiva, cuál sería su expectativa, su aspiración. Bueno, nosotros a partir del año 2008 allá se estableció un mecanismo de prácticamente consensuar las juntas. Eso es por el tema de dar continuidad a los planes. O sea, como Félix Sánchez con relevo. Sí. Eso tiene el beneficio de que se le puede dar continuidad a los planes de las juntas anteriores y también es mucho menos traumático la sucesión en el instituto, porque vivimos épocas donde era muy traumático ese proceso de sucesoral por las dificultades de los procesos electorales. Y la expectativa mía es que yo voy como vicepresidente de la próxima junta. Muchas felicidades. Sí, pero, licenciado Felipe Montero, ese método que es muy sobrio y hasta cierto modo pasivo, ¿no le quita un poquito de pimienta al gremialismo contable? Que gremialismo en este caso significa tecnicismo. Así es. Porque los contadores, eso no es un sindicato, es una entidad formativa al servicio de la empresa, del país y del Estado dominicano. ¿No le quita un poquito de pimienta, de competitividad? ¿No lo vuelve como una dinastía, como un PRI de México? Sí, pienso que sí. Lo que pasa es que nuestro instituto, lamentablemente, lleva décadas donde
por muchísimas razones que no tengo por qué enumerar aquí, un porcentaje muy grande de los contadores de la clase profesional no se interesa. Entonces, le quita activismo, como usted dice, yo estoy de acuerdo, pero el problema está en que muchas veces el activismo que veíamos en el instituto, en esos procesos, más que bien le hacía daño a la profesión. Porque gente que no estaban vinculados a la profesión, y pienso que usted vivió eso, simplemente porque tenían recursos, iban al instituto y ganaban unas elecciones. Eso lo vivimos muchas veces. Sin embargo, no eran dolientes de la profesión. Entonces, ¿Y no será que se necesita una ley actualizada alrededor de la 633 que cumple 70 años? Pues está cumpliendo 70 años en junio. El 16 de junio cumple 70 años. ¿No será que se necesita una ley que revolucione los procedimientos? Mire, de hecho se necesita actualizar la ley. Y yo he planteado de que una modificación que se planteó en la junta que usted presidió y que fue un proyecto muy bien elaborado por nuestro amigo el maestro Canahuate, que está de brazos caídos allí fuera del centro, que lo retomáramos ese proyecto, haciendo ejercicio, que lo retomáramos ese proyecto, y ese proyecto ha sido retomado hace 4 o 5 meses y está depositado en nuestras cámaras para fines de conocimiento. Pero además de eso, de actualizar nuestra ley 633, también el instituto necesita algunos incentivos para motivar a que los contadores sientan que hay algún atractivo en nuestro gremio para hacer vida profesional. Se ha vuelto a la contabilidad. Y yo estoy comprometido con lograr, don Hermógenes, de que el instituto sea una institución atractiva para que todos nuestros contadores se interesen, porque en estos momentos que estamos viviendo, para mí es un momento muy importante para la profesión. Somos profesionales muy bien valorados en términos de que nuestros servicios son necesarios para la sociedad dominicana. ¿Se habrá vuelto la contaduría una gestión netamente fiscalista al servicio de la empresa? Mire, lamentablemente, y lo digo lamentablemente con pena, nuestros contadores por desorientación están trabajando 90% para el fisco, 10% para la gerencia. Vamos a ampliar ese tema porque estamos ya acercándonos al mundo de los impuestos, entonces sí, eso es como la plataforma. Vamos a una breve pausa, director, porque se puede calentar la pista acá, nosotros regresamos. Estamos conversando aquí en Balance Financiero con el licenciado Felipe Montero, secretario general del Instituto de Contadores Públicos, en la Semana del Contador que está concluyendo, o que concluye, y ya él ha dicho, próximo vicepresidente, acercándose al solio, a la ñoña, acercándose a la ñoña. La gestión dura 2 años, ¿no? 2 años. La gestión directiva. Pero no pudiera ser que el presidente actual se reelija. No se permite la reelección en el instituto, está prohibida. Está prohibida por la ley o por el reglamento. Así es, el reglamento 2032. Correctamente. Este es un buen ejemplo de democracia. Así es. Sí, mira, tienes tu tiempo para hacer tu gestión y ya. 2 años y no puede volver. Sí. ¿Cómo está la universidad, licenciado, en cuanto a lo que aspira el Instituto de Contadores, en cuanto a lo que está saliendo, lo que se está impartiendo allí, y también la participación del docente? Sí, es un buen tema. Nosotros allá en una comisión que tenemos para los temas de las universidades, estamos trabajando con la posible armonización de los pensum de las universidades en la materia del área de contabilidad. Y también tratando de que las universidades entiendan de que la profesión de contador público cambió y que así ellos tienen que cambiar también, sobre todo en la parte de entrenamiento de su cuerpo docente.
¿Por qué? Porque yo que trabajo para una firma y que a diario estamos reclutando jóvenes que son la base de la práctica, la capacitación de los muchachos recién graduados y que todavía están en términos incluso. Que vienen a la escuela. Sí, nos damos cuenta de las situaciones que se dan en casi todas nuestras universidades, con raras excepciones. Entonces el instituto, con una motivación muy fuerte nuestra, hemos logrado juntar a los rectores de las carreras de contabilidad en las diferentes universidades del país y estamos trabajando en la armonización de los pensum y también en el entrenamiento del cuerpo docente de ellas. Y nosotros incluso hacemos un planteamiento de que los contadores que tenemos algún nivel de experiencia, sobre todo en la parte de norma, código de ética, a ver si nos animamos a dar algunas horas gratis de entrenamiento a los cuerpos docentes de las universidades. Es un buen, llamémosle filtro, pero ¿no sería más productivo establecer que todo contador que se gradúe pase por unas horas de entrenamiento en el Instituto de Contadores? No, las universidades tienen ya lo que se llama implementado casi todas las pasantías, porque a mi oficina llegan. Y un porcentaje muy grande de los jóvenes. ¿La UAS lo tiene? Sí, la UAS lo tiene, UTESA, OIM, la APEC, la propia Pucamaima también. Y estamos motivando a que eso se incremente cada día. Pero el instituto no tiene todavía la plataforma para permitir que sirva como de plataforma de entrenamiento para esos. Son miles de estudiantes que tienen las universidades dominicanas. Y aquellos... Ahora las empresas sí, estamos trabajando para que las empresas abran espacio para que esos jóvenes puedan participar en las pasantías. Don Felipe Montero, y en el caso de estas escuelas o politécnicos, Escuelas técnicas. Que son escuelas técnicas, Perito, no sé quién, la de la Mona. Sí, son muchas. Necesariamente tienen esos egresados de esas escuelas que ir a la universidad. ¿No tienen algún mercado ellos como tales, como técnicos? Hay que ser necesariamente LIC. Sí, lo que pasa es que el mundo avanza, o sea, donde hay tantos profesionales ya egresados de universidades, las posibilidades de un técnico son muy mínimas. El espacio de los técnicos es muy mínimo. Pero usted lo que está diciendo es que el contador público, el que se gradúa con exequatur para ejercer a nivel liberal, entonces estaría conminado a llevar los libros, lo que le llamamos los tenedores de libros, bookkeeping, a ser tenedor de libros, que es lo que le enseñan en estos institutos. ¿No sería viable que estas personas pues que sean los llamados a dar esta asistencia en las firmas? Sí, lo que pasa es lo que le decía, para los outsourcing. Sí, lo que le decía, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de estudios superiores, ¿sí? donde nosotros entrenamos sobre la forma como llevar los libros, por ejemplo, pero esos entrenamientos son para los muchachos ya egresados de las universidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente los egresados de las universidades que no han tenido la oportunidad de practicar en empresas, en firmas, salen con muchas deficiencias, entonces tienen que ir a adquirir algún nivel de capacitación adicional para poder entonces ir a la práctica ya con cierta capacitación. Licenciado Felipe Montero, secretario general del Instituto de Contadores, cuasi vicepresidente, y él dio trabajo en una firma, pero socio, dueño de la firma Montero de los Santos y Asociados. Gracias por haber venido, nosotros nos sentimos muy entusiasmados con su participación. Tan entusiasmados que quisiéramos casi ir poniendo fecha para la próxima oportunidad. Gracias, de verdad que yo me siento como en mi casa y tenía ya unos añitos que no venía por aquí, pero cuente con nosotros siempre. Bueno, el cuartito está igualito, como dice la canción. Pues nosotros pausamos porque el mundo de los impuestos ya va a levantarlo de los brazos caídos. Con Norma y Francisco Canaguate, volvemos.
Bienvenidos amigos a este su segmento impositivo. Como cada semana, la presencia de nuestro experto fiscal Francisco Canahuate. Te saludo. Hola Norma, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio. Y saludos, sí. Norma, hemos tenido un invitado. Sí, de grandes quilates. Sí. El licenciado Montero. El colega Montero. Que ya se perfila como próximo vicepresidente del instituto. Y de ahí al ritmo que vamos, el siguiente paso de Claro. la presidencia. Así que hay que saludar al Instituto de Contadores en este 17 de mayo, cumpliendo años. Día del Contador. Día del Contador de las Américas, y a todos los contadores dominicanos. Ojalá y cada día más se integren, porque la carrera de contabilidad es la más numerosa en las universidades del país. Ayer también celebramos el 22 aniversario del nacimiento del Código Tributario de la República Dominicana. Ciertamente, 16 de junio del 92. De mayo. De mayo. Junio. ¿Por qué tengo a junio en la cabeza? Por el instituto. Por el instituto, ¿verdad que sí? Eso es así. Tony viene en junio. Eso es así, es muy probable, eso es así. Francisco, vamos a tocar un tema interesante hoy, como siempre lo que tenemos por acá. Pero me gustaría mucho que habláramos un poco de los anticipos en materia del impuesto sobre la renta. Tú sabes que los anticipos datan desde la antiquísima ley 5911. Yo no estaba nacida cuando eso, del 22 de mayo de 1962. Y ha ido pues evolucionando en el tiempo. Y entonces yo quiero ver cómo ha sido esa evolución y cómo afecta el flujo financiero de las empresas hoy en día. Pero lo primero que hay que hablar es del concepto del anticipo. El anticipo no se puede ver como una simple cuenta de caja para transferir recursos del contribuyente al fisco. Sí. Tiene un concepto. El anticipo en materia de impuestos sobre la renta, al principio tenía una filosofía, y era que cada día la empresa va realizando operaciones, y dentro de esas operaciones se presume que hay un margen de utilidad que al cierre del ejercicio fiscal va a pagar impuestos sobre la renta. Y desde ese punto de vista, entonces, se pedía en la ley, concretamente en el artículo 94 de la ley 5911, Sí. se pedía que había que hacer avance a cuentas, y se dejaba al reglamento la forma como esto iba a ser. Entonces, el reglamento, el 8895, que fue el primer reglamento, establecía un anticipo en base al 80% del impuesto liquidado del año anterior, pagado en 2 cuotas del 40% cada uno. Quiere decir que tampoco alcanzaba el 100%. El 100%. Y esto se pagaba sobre la base del impuesto liquidado. Del año anterior. Si la empresa operaba con pérdida, no había anticipo. no había anticipo. Cierto. Si la empresa tenía saldo a favor mayor que el anticipo, quedaba compensado automáticamente y no había anticipo. Exacto. Ahora, esto se modificó en el año 83. Eso fue por un decreto que se modificó el primer reglamento 8895, y se cambió el concepto del cálculo del anticipo. En lugar de decir impuesto liquidado, Sí. sutilmente decía impuesto pagado. Y hay una diferencia conceptual Claro. entre el monto pagado y el impuesto liquidado. ¿Por qué? Porque una empresa puede tener varios pagos y no tener ningún impuesto liquidado todavía, Cierto. porque no ha presentado la declaración, o porque simplemente fueron pagos que realizó, que bien podrían ser de anticipo o de determinación, y sobre esa base del impuesto pagado se mantuvo el cálculo del anticipo en la misma forma. 40% 2 veces, Sí. es decir, hasta un 80%. Esto evolucionó, y en el Código Tributario, en el mismo artículo que aún tiene
el anticipo establecido, que es el 314 de la ley 1192. Ahí se derogó la ley 5911 y se derogaron todos los reglamentos relativos a la ley 5911. Y en ese artículo 314 se estableció que el anticipo sería en base al 100% del impuesto liquidado el año anterior, pagado en 3 cuotas. En el 6º mes la primera cuota un 50%, en el 9º mes la segunda cuota un 30% y en el 12º mes la tercera cuota un 20%. ¿En el 10º o en el 12º? En el 12º. Okay. O sea, 6º, 9º Sí. y 12º. En noviembre. Es en diciembre, en este caso. Okay. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedía? Y estamos hablando hasta el año 1992. Que las empresas tenían una actitud de contratar más personal, tenían una actitud de mayor crecimiento, porque tenían que endeudarse menos para pago de impuestos anticipados. Resultado, había una mayor presión tributaria. Cierto. Había una mayor recaudación, aun cuando la frecuencia del anticipo era distinta, pero había un ambiente conceptual donde a la empresa se le daba un cierto respiro para que pudiera vender a crédito, cobrar, pagar y continuar su proceso normal de empresa en marcha, en crecimiento y generación de empleo. Exacto. ¿Qué ocurrió a partir del año 2000? Famosa año 2000. A partir del año 2000 cambiamos el concepto. Para el caso de los anticipos se hizo una segregación. Lo que era persona física y lo que era sociedades se segregaron. Para la persona física continuó el anticipo igual, en base a 3 cuotas del 50, el 30 y el 20, pero para las sociedades se estableció una frecuencia de pago mensual. Sí. Y esto evidentemente al principio trajo muchos inconvenientes. Primero fue un impuesto mínimo sobre las ventas que se estableció. Sí. Esto luego se cambió a anticipo, pero los 12 anticipos más el ITEVIS y ventas a crédito hacen una combinación, digamos, de alta presión para el flujo financiero de las empresas. Cierto. Y eso hace que atente contra el crecimiento de esta, la demanda de personal, incremento de puestos de trabajo formales y también descapitalización. Entonces, resultado, a pesar de que hay un flujo mayor, una frecuencia mayor de pago, el resultado es que a pesar de eso y a pesar de los distintos cambios para subir tasas impositivas y agregar nuevas figuras impositivas en el sistema, el resultado es que la presión tributaria, en lugar de crecer, Ha bajado. se ha mantenido igual o ha disminuido. Francisco, Entonces, esto hay que revisarlo. Francisco, no solamente eso, el asunto de los anticipos, sino también que a final de año, cuando la empresa va a presentar su declaración de impuestos, tenga pérdida o no, tiene que pagar el 1% de sus activos. Entonces, como bien tú dices, estamos contribuyendo a que las pequeñas empresas vean cada vez más un proceso de formalización difícil y lo que tienden es a tratar de evadir de una forma u otra para poder subsistir. Por eso la informalidad, dicha por los principales líderes del sector empresarial y por analistas independientes, ronda entre el 55 y el 60%. Y una economía basada en la informalidad no da calidad de vida, no da calidad en el empleo, no garantiza sostenibilidad en las recaudaciones. Entonces, esto hay que replantearlo, y hay que replantearlo con seriedad. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Una combinación mortal
por un lado se suben las tasas para el que paga y no resiste y entonces se informaliza, y por el otro lado se dan exenciones y exoneraciones al gran capital que no le importa mucho que suban las tasas porque no le afectan. Entonces eso da una concentración alta de la riqueza, da una reducción en las recaudaciones y crea tensiones sociales. Y eso también es un elemento que articula la delincuencia que estamos viendo en las calles. Claro. Porque eso no son cuestiones casuales. Sí, hay aspectos que hay que realmente revisar y ponderar. Entonces la contradicción está que cuando la frecuencia del pago era menor, cuando las tasas eran menores, las recaudaciones eran mayores, y la presión tributaria era muy superior. Llegó un momento que la teníamos en un 18%, sí, un 18 y ahora estamos luchando para aspirar a un 16%. Dios. Luchando para aspirar a un 16. Estamos entre 13,5 y 14. Después de sobrecargar a una clase, sobre todo una clase media, que realmente ya no tiene capacidad para tributar, y también le quita capacidad para demandar bienes y servicios, con lo cual atenta en su calidad de vida. Así es. ¿Y cuál es el fin de una política fiscal? Estimular el crecimiento, estimular el bienestar colectivo de la sociedad y hacer llegar recursos al fisco de manera sostenible en el tiempo, que vayan creciendo con el bienestar de la colectividad. Pero cuando las recaudaciones crecen con el decrecimiento de la población, evidentemente que es un matrimonio que no dura mucho. Claro, añádele a todo eso que cada vez más los impuestos se complican. Entonces es más costoso hoy para la empresa tener obligatoriamente una persona preparada o su staff de contadores, o tiene que buscarse obligatoriamente un consultor externo que le pueda resolver esto, porque estos cruces y estos 606 y estos anticipos y este IR2 y este IT1, eso no lo maneja todo el mundo. Mira, como plan antievasión, eso yo lo defiendo. O sea, la parte de control de la administración, eso está muy bien. El punto de la política que se ha diseñado en términos tributarios. O sea, el control antievasión es bueno. Lo que pasa es que se hace infuncional. Sí, cuando realmente práctico desalienta las tasas impositivas, el cumplimiento. Entonces estamos concentrando esfuerzos en controlar, mientras están fuera del control una gran parte de los que deben estar cotizando. Ahorita tú tratabas un tema que no debemos soslayar, que es el caso del impuesto sobre la renta potencial mínimo, eufemísticamente denominado impuesto a los activos imponibles. ¿Qué es lo que ocurre? El 1. Si tú has pagado anticipos por un monto de 20 millones de pesos y lo que ha tenido como resultado es una pérdida en las operaciones, Sí. tiene que liquidar el impuesto a los activos, y no hay una compensación automática ¿no? entre tu crédito por anticipo y el impuesto sobre activos. Tiene que solicitar. Tiene que haber una solicitud, y si no lo hace a tiempo, probablemente entra en un conflicto de mora. Ahí sí. Entonces, estamos hablando de que ni siquiera en eso se ha pensado, en unificar los créditos y débitos fiscales del mismo contribuyente en un impuesto que trata de ser de la misma naturaleza. Tanto así que si el impuesto liquidado supera el 1% del impuesto a los activos, este no aplica. Lo que te indica que en el fondo es un impuesto sobre la renta potencial mínima, denominado impuesto a los activos. Entonces yo pienso que a la empresa hay que darle una cierta flexibilidad, un cierto respiro para que pueda crecer y desarrollarse, y entonces ser un agente de generación de empleos formales, aumentar el bienestar de la colectividad, dar mayor capacidad de compra a los ciudadanos y recaudar por esa vía. Bien, hemos terminado por hoy nuestro segmento y por supuesto nuestro espacio, pero vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos siguen cada semana. Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos. Los supermercados Grau, nuestra gente
experta en vender barato, la novia de Villa, los especialistas en Baby Shower y por supuesto BDO Senfa, la Escuela Pionera Nacional de Auditoría y muchos otros temas más, Francisco. Gracias por la compañía.